Hoy vengo a presentaros, amigos, el patinete eléctrico más tocho que ha pasado hasta la fecha por este canal. Un patinete que tiene de todo, y cuando digo todo me refiero a todo, hasta iluminación RGB personalizable. Es el ViewMax XS10 Pro, un patinete eléctrico de doble motor con denominación española, porque sí, amigos, estos patinetes se diseñan y se comercializan en nuestra zona. En el análisis de hoy vengo a contaros todo lo que tiene, todo lo que me ha gustado y todo lo que creo que podrían mejorar, por lo que si estás interesado en adquirir un nuevo patinete eléctrico, te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque puede que este sea tu próxima compra. ¡Comenzamos! El patinete, como no podía ser menos, lo recibimos en una pedazo de caja de cartón, eso sí, reforzada para protegerlo al completo para evitar posibles daños durante su transporte. Cuando vayáis a sacarlo de la caja os acordaréis de este preciso momento porque el patinete pesa nada más y nada menos que 29 kilazos, así que os aconsejo que os busquéis a un buen ayudante para sacarlo de la misma. Una vez lo tenemos en nuestras manos hay que montarlo. Este es un proceso al que ya estamos más que acostumbrados con el resto de patinetes eléctricos, pero con ViewMax la verdad es que esta tarea se simplifica bastante, puesto que prácticamente el patinete viene ya premontado. El primer paso será despegar el patinete. Para ello bastará con tirar desde el mástil hacia afuera y una vez que esté alineada la tija de este, deslizar la abrazadera que tiene hacia abajo. Un pequeño inciso aquí porque tengo que deciros que la abrazadera a mí la primera vez me costó un montón bajarla, ¿vale? Yo pensaba que el patinete eléctrico estaba roto o algo, pero no, resulta que es que la primera vez está muy dura porque como nunca se ha movido de su sitio, pues está ahí completamente fijada y como lo hacen con un sistema para que no tenga holguras, pues cuesta mucho de bajar. Pero no pasa nada porque es totalmente normal, solo nos va a pasar las primeras veces. El truco está en coger el mástil y estirarlo hacia adelante, ¿vale? Empujarlo, para así que no haga contrafuerza con la propia abrazadera y así que esa se deslice fácilmente. Las primeras veces nos va a costar un poquito, pero luego a partir de la tercera o cuarta vez ya va súper fluida y baja sola. Pero eso sí, las primeras veces tengo que deciros que cuesta un poco. El siguiente paso será montar el manillar. Para ello tenemos una herramienta muy útil que tiene muchos cabezales, que tiene muchas herramientas y muchos accesorios y además que yo os aconsejo que siempre la llevéis con el patinete eléctrico y con esta herramienta lo que deberemos de hacer es sacar los 4 tornillos, posicionar en el centro el mástil y volver a fijar los 4 tornillos. Aquí os aconsejo que apretéis siempre los tornillos en cruz para que la pieza ejerza la misma fuerza y así que se quede todo el manillar perfectamente firme y de una forma equilibrada. Ahora procederemos a ajustar las manetas de los frenos, las botoneras y la posición e inclinación de la pantalla. Todo se realiza mediante la herramienta que nos viene junto con la compra del patinete. No tenemos que recurrir a ningún tipo de herramienta ni nada extraño. Simplemente con esa herramienta vamos ajustando los tornillos y vamos ajustando todo en la posición que nosotros queramos, con la dureza que queramos y conforme nos sintamos más cómodos. Una cosa muy chula que me ha gustado es que junto con la compra del patinete nos vienen 4 protectores de goma para colocarlos en los tornillos y tuercas extremas que tenemos en todo el patinete, 2 en la parte de delante y 2 en la parte de atrás. Estos protectores los que nos van a evitar es que cuando vamos con el patinete eléctrico, por ejemplo, por la casa y rozamos algún mueble, pues evitar que con la tuerca podamos arañar cualquier tipo de mueble o dañar cualquier tipo de cosa. Entonces se le pone estos protectores que son de goma para evitar que puedan causar daños. Y está muy guay porque eso es algo que yo siempre suelo comprar a mis patinetes eléctricos y en este patinete ya lo tenemos incluido. Yo los puse y la verdad es que me quedaron de lujo y me gustó muchísimo. Pero tengo que daros un consejo y es que cuando los pongáis, pues que le pongáis un poco de loctite o le pongáis un poco de cola por el interior porque resulta que a mí se me perdió uno a la semana de estar utilizando el patinete. Una vez tengamos todo el patinete listo, pasaremos, como siempre solemos hacer, a inflar y revisar la presión de las ruedas. Siempre es un proceso que aconsejo, ya que los patinetes eléctricos, después de estar tanto tiempo almacenados en las cajas de transporte y demás, pues tienden a perder presión. En mi caso, revisé el manual de instrucciones y el fabricante nos indicaban que las ruedas deberían de tener entre 45 y 50 presión de PSI, ¿vale? Para que estén en su valor óptimo y que así funcionen muy bien las ruedas y evitar pinchar. En mi caso hice muy bien en comprobarlas porque resulta que venían muy bajas de presión, así que las inflé y se quedaron perfectamente equilibradas y funcionando de una forma óptima. Por último, cargaremos la batería del patinete y ya podremos salir a disfrutar de él.
Comentaros que este patinete eléctrico tiene opción de conectar dos cargadores de forma simultánea, con lo que podríamos conseguir cargar el patinete eléctrico de una forma mucho más rápida. Si por ejemplo el patinete eléctrico de forma estándar tarda en cargarse 10 horas, pues conectándole dos cargadores podríamos conseguir cargar el patinete eléctrico de forma totalmente completa en 5 horas. Esto es algo que yo lo veo muy útil, sobre todo para esas personas que necesiten el patinete para ir a trabajar y no tengan suficiente tiempo, pues con otro cargador podremos aumentar la velocidad de carga. Deciros que el patinete eléctrico pues solo nos viene con este cargador y que si queremos otro pues habrá que comprarlo directamente al fabricante. El XS10 Pro es un patinete que destaca por contar con un equipamiento dual motor, o sea que tenemos un motor delante y detrás de 1000 vatios nominales, pudiendo llegar hasta los 2000 vatios de potencia máxima cada uno. Sus ruedas son de 9 pulgadas y tienen un formato tubeless, por lo que tendremos la comodidad de unas ruedas de aire pero con la máxima seguridad, siendo estas más resistentes a los pinchazos. Para mover estos dos motores contamos con una batería de 20.800 mAh funcionando a 52 voltios. Una batería muy grande que junto con el motor nos otorga una velocidad máxima de 70 km por hora, aunque este modelo es totalmente legal y está limitado de fábrica a los 25 km por hora, tal y cual marca la normativa aquí en España. La autonomía según su fabricante es de 75 km, un rango que luego compararemos con el resultado real en nuestras pruebas. La batería se alberga en la base inferior, la cual tiene un ancho de 24 centímetros y también cuenta con una superficie de lija antideslizante para evitar resbalones y caídas. Gracias a esta textura porosa conseguimos un mejor agarre en el apoyo de nuestros pies y una mayor estabilidad en la conducción. En cuanto al sistema de frenado, tenemos dos frenos de disco mecánicos de 160 milímetros cada uno que se accionan de forma independiente cada uno con su propia maneta, además del freno motor que entra en funcionamiento cuando accionamos cada una de ellas. Por la parte de la iluminación contamos con un foco delantero muy potente, más dos luces de asistencia en los laterales de la base. Por detrás tenemos dos luces de posición rojas, la luz de frenado, más aparte la iluminación de ambiente RGB en la parte del mástil y los laterales de la base que acompañan a todo el patinete. Como ya os habréis dado cuenta, soy un fanático del RGB y me encanta que este patinete eléctrico tenga esa iluminación personalizable a través de la aplicación móvil, poder poner el patinete con el color que tú quieras, y además es que por la noche si vais con él canta muchísimo, o sea, todo el mundo está mirándote y es imposible evitar ser el centro de atención. El funcionamiento básico de la pantalla es muy sencillo. Aquí tenemos el LCD, aquí tenemos el acelerador y aquí tenemos dos botones para poder interactuar con la pantalla. Aquí debajo también tenemos dos botones adicionales que servirán para encender las luces y también para tocar el claxon. Para encender el patinete eléctrico aguantamos un par de segundos el botón de encendido hasta que se encienda. Una vez esté encendido, aquí arriba veremos el gear, que es la marcha en la que está funcionando el patinete eléctrico. Tenemos 3 marchas. Las marchas se pueden cambiar pulsando el botón de abajo, ¿vale? Como estáis viendo aquí debajo tenemos marcha 3, la 1, la 2 y la 3. Tenemos 3 marchas distintas. La velocidad máxima en la marcha 1 será de 6-7 km por hora, en la marcha 2 será de hasta 20 km por hora y en la tercera hasta 25 km por hora. Debajo tenemos expresado el valor en grande, que es la velocidad actual expresada en kilómetros por hora, aunque también podremos ver en un futuro que se pueden cambiar por millas por hora. Aquí debajo también tendremos 4 valores que podremos ir alternando entre ellos. Ahora por defecto tengo puesto el trip, que el trip es la distancia total que llevamos desde que hemos encendido el patinete eléctrico, ¿vale? Sería la distancia en viaje. Si pulsamos el botón del power, un clic, veremos que vamos a ir cambiando y alternando estos valores. También tendremos el odo sería el cuenta kilómetros, cuántos kilómetros tiene totales el patinete eléctrico. En mi caso tengo 40 kilómetros clavados justo realizados con él. Cambiamos también con un clip, pues también podremos ver el voltaje de la batería, ¿vale? 52,6,7 voltios. Esto ya en funcionamiento de la carga que tenga actualmente el patinete eléctrico. Y por último también tendremos el tiempo de encendido que tenemos el patinete eléctrico. En mi caso ahora mismo pues lo tengo encendido justo 1 minuto y por eso marca 1 minuto. Luego abajo también tendremos una pila que viene expresada en la batería que le queda al patinete eléctrico. En este caso estaría pues como con un 50% de batería, ¿vale? La iréis viendo subiendo y bajando desde aquí. Y luego también tenemos otros valores que aparecerán en funcionamiento de lo que vayamos pulsando. Por ejemplo, si yo ahora mismo acciono la maneta de frenado,
como estáis viendo, pues aquí aparece un simbolito como de emergencia, ¿no? Indicándonos que tenemos activado el freno. Si, por ejemplo, encendemos las luces, pues veréis que no interactúa la pantalla porque está fuera de la pantalla, ¿vale? El control de la pantalla es este. Las luces las encendemos desde aquí debajo, pero no interfieren ni nos lo indica la pantalla. Si queremos encender la iluminación RGB de ambiente del patinete eléctrico, tenemos que pulsar un par de segundos el botón de abajo. Lo aguantamos ahí hasta que aparezca aquí, como veis, el simbolito encendido. Ahora mismo la iluminación RGB del patinete eléctrico está encendida. Si queremos apagarla, pues la apagamos desde aquí. Para configurar la iluminación RGB del patinete os tenéis que descargar una aplicación y entonces podréis automáticamente configurar todos los valores del app del patinete eléctrico en cuanto a la iluminación RGB a través de Bluetooth. Comentaros que también tenemos aquí debajo el pito, que como veis suena bastante bien y bastante fuerte, y luego por el otro lado tendríamos también el botón aquí a la izquierda de Eco y Turbo, y luego también tendríamos un último botón de single o dual para cambiar esto, digamos que son los modos de aceleración del patinete eléctrico. El single y el turbo es para activar o desactivar el doble motor, y luego el Eco y el Turbo pues servirán para limitar o deslimitar el patinete eléctrico. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Después de estar probando este patinete eléctrico, este Viewmax XS10 Pro, voy a comentaros mi experiencia real utilizándolo, porque lo he estado utilizando de una forma muy intensiva durante muchas semanas seguidas y sobre todo varias horas al día. Este patinete eléctrico es un patinete que transmite muy buenas sensaciones desde el momento en el que te subes encima de él, desde el momento en el que pones un pie encima. Te vas a notar que es un patinete eléctrico muy robusto, no solo por el peso, que recordemos que pesa unos 30 kilos aproximadamente, sino también por la forma en la que está concebido, diseñado y fabricado. Es un patinete eléctrico como de una sola pieza, viene directamente desde el mástil, está todo muy unido hacia la base y notamos que tenemos el agarre completo encima de él. Después de estar utilizando el patinete durante muchos días seguidos, me he dado cuenta que el patinete sigue igual que el primer día, no tengo ningún tipo de holgura, sobre todo en la parte del manillar, la cual es la parte que yo más miedo tenía, porque recordad que este patinete eléctrico es un patinete eléctrico de doble motor, con lo cual muchas veces cuando accionamos ambos motores y apretamos el acelerador, notamos que nos impulsa y que nos tira hacia adelante, y esto tiende a hacer que el manillar y el mástil cojan holgura, pero es algo que no he detectado en este patinete eléctrico. En cuanto a la potencia, quiero comentaros que es un patinete eléctrico que no le falta de nada. Quiero decir, a donde yo he querido ir con este patinete eléctrico he podido ir sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de pegas. Tenemos un patinete eléctrico que tiene dos motores, uno de 1000 vatios delante, otro de 1000 vatios detrás. Recordemos que llegan hasta 2000 vatios cada uno, o sea, con 4 kilovatios, con un patinete de 4 kilovatios puedes ir hasta donde tú quieras, ¿vale? En cuanto a términos de potencia, podemos subir por cualquier tipo de cuesta. Yo lo he puesto por las cuestas más inclinadas que tengo en mi ciudad y no he tenido ningún tipo de problema en subirlas con este patinete eléctrico, incluso también estando parado, y tampoco he tenido problemas para desplazarme por todo el terreno urbano. Mirar, esa costera de ahí para mí es la costera de la muerte, porque es una costera que pocos patinetes me la han subido desde cero, así que vamos a hacer una prueba. Vamos a ir con un solo motor, a ver qué tal. Vale, con un solo motor tengo poca batería, tengo menos de la mitad. Me ha subido a unos 12 km por hora, una velocidad bastante lenta. Vamos a probar ahora a subir
con el modo de doble motor. Ahí está, dual. Vamos a bajar y subimos. Vale, tenemos el doble motor activado, igual desde cero, ¿eh? Vamos a probar a ver qué tal. ¡Wow! Me ha subido la costera, esa costera de ahí, hasta derrapando con el doble motor, ¿eh? Igual, con el mismo porcentaje de batería, un porcentaje muy bajo. Y el patinete, vamos, me la ha subido con mi peso sin problemas, estoy flipando. La autonomía real que me ha dado este patinete eléctrico es de 41 kilómetros reales, utilizando encima con mi peso, que son 100 kilos, más la mochila que siempre he llevado con algún que otro kilo de más, utilizando casi siempre los dos motores, que también consumen más, y sobre todo metiéndolo sobre todo por cuestas, porque mi ciudad está plagada y llena de cuestas. Así que pues con mi peso, con todo lo que os he comentado, pues el patinete me ha dado unos 41 kilómetros reales de autonomía. El fabricante nos anuncia que da unos 70 kilómetros, creo que es una cifra que se acerca bastante a la real, y tener en cuenta que yo siempre he tenido el patinete eléctrico también limitado a 25 kilómetros por hora. Si lo deslimitamos, obviamente ganaremos mucha más velocidad, pero también llegaremos a conseguir menos autonomía. Así que es algo que siempre debéis de tener en cuenta sobre si lo queréis limitar o no, aunque yo os aconsejo que si lo vais a utilizar para los carriles de aquí, carreteras de aquí dentro de España, que sepáis que la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora, así que yo no lo he deslimitado y quizás no os aconsejaré tampoco deslimitarlo si realmente lo queréis usarlo con ese fin. Además, quiero haceros un hincapié en este aspecto de la limitación, y es que el patinete eléctrico, aunque esté limitado a 25 km por hora, tiene muy buena gestión de esa limitación. Quiero decir, he probado otros patinetes que van limitados y es cierto que como están limitados, pues no entregan suficiente potencia. Cuando los deslimitas es cuando consigues esa potencia extra que te hace alcanzar más velocidad, pero que también te hace afrontar de una forma mejor eficiente las cuestas. En este caso, con este patinete eléctrico eso no ocurre. El patinete eléctrico está limitado en cuanto a velocidad, pero la potencia está totalmente deslimitada. O sea, tú con el patinete circulas y cuando llega a 25 km por hora el patinete deja de entregar tanta potencia, directamente se mantiene en esos 25 km por hora. Pero si por ejemplo necesitamos mucha potencia para afrontar una cuesta, es algo que yo no he tenido problemas con este patinete eléctrico, porque entrega toda la potencia que necesites para subir esa cuesta, y no solo en un motor, sino también con los dos motores. Un detalle que quiero comentar como futura mejora para el fabricante es que mediante el botón que tenemos podemos activar o desactivar los dos motores, que eso está muy bien, pero tengo que deciros que no tenemos una forma física en la pantalla de poder ver cuántos motores tenemos activados, si uno o dos, si funciona en single o en dual. Directamente tenemos que notarlo nosotros mismos, que a ver, que lo cierto es que se nota bastante, ¿vale? Se nota mucho cuando están los dos motores activados porque tira y tiene mucha salida el patinete eléctrico, pero me hubiese gustado pues que la pantalla de alguna forma indicara pues single o dual, como he visto en otros patinetes eléctricos, para tener un poquito más claro si tenemos activados uno o los dos motores. Al igual que el botón adjunto que tenemos junto al botón de single o dual, pues también tenemos un botoncito abajo que nos permite activar o desactivar el modo eco o turbo. Esto solo sirve si tenemos el patinete eléctrico completamente deslimitado. Si lo tenemos limitado, pues este botón la verdad es que yo lo he probado y no hace absolutamente nada. Le pulsas y no hace nada. Y es más, tampoco te indica la pantallita si tienes activado esa función o no. Simplemente se encarga de limitar o deslimitar la velocidad. Pero esto solo funcionará si tenemos el patinete eléctrico deslimitado. Si queréis conocer más información o os interesa saber cómo se deslimita este patinete eléctrico para alcanzar la velocidad máxima, os voy a dejar aquí debajo un enlace en la descripción de este vídeo donde podréis ver un vídeo sobre cómo se hace este proceso. Otros aspectos positivos y cosas chulas que he descubierto en este patinete eléctrico es que tiene una gran altura respecto al suelo. La base está elevada a una alta distancia y esto nos hace que podamos conducir de una forma muy cómoda, que tengamos también una suspensión que es totalmente regulable y además que podamos adaptarla para que funcione correctamente con nuestro peso o con nuestro entorno o terreno. Esta altura que os acabo de comentar está muy bien porque, por ejemplo, si bajamos algún bordillo o subimos por algún bache, algún badén, pues evita que el patinete eléctrico pueda rozar por la parte de abajo, porque en la parte inferior tenemos las cabezas de los tornillos y si realmente estuviese el patinete eléctrico muy bajo, muy rozando el suelo, podríamos algún día llegar a dañar esa cabeza de tornillos o directamente romperla y se podría caer la batería. Esto es algo que no va a ocurrir con este modelo porque tenemos una superficie bastante alta que evita que podamos rozar los bajos del patinete. En el apartado de la iluminación no os puedo decir nada, ya habéis visto lo bien que luce este patinete eléctrico tanto de día
como de noche. Tenemos iluminación en sus 360 grados, tanto por la parte de delante como la parte de atrás, la parte de los bajos, la parte del mástil, la parte de la base. Tenemos todo el patinete repleto de iluminación LED y recordad que tanto la parte del mástil de iluminación como también la parte de la base la podemos configurar mediante la aplicación Bluetooth que tenemos disponible en el móvil para poner el patinete eléctrico con los colores que nosotros queramos. En el aspecto de la iluminación es una pasada, de día se ve la iluminación pero es que de noche se ve muchísimo más, alumbra muy lejos y la verdad es que es un aspecto que tiene bastante cubierto. Siguiendo con el tema de la seguridad, en el apartado de los frenos contamos con dos frenos mecánicos con sus discos de 160 milímetros que funcionan francamente bien. Además vienen combinados con el freno motor, que también comentaros que se puede digamos modificar la potencia o la capacidad que tiene de actuación tanto a nivel de KERS desde la pantalla. Digamos que la combinación de estos tres frenos hacen que el patinete eléctrico tenga una frenada excepcional. De hecho yo normalmente suelo frenar con un único freno, pero sí que es cierto que si necesitamos pues bajar a una cuesta muy pronunciada, tenemos los dos motores activos o vamos a gran velocidad, pues podremos recurrir de esos tres frenos que tenemos en total y además paran el patinete eléctrico y lo clavan justo donde queramos, evitando también que pueda derrapar, aunque también deciros que si tenéis un poco de maña en esto podéis hacer incluso que el patinete eléctrico derrape. Otro detalle que no quiero dejar escapar y que me gustaría comentaros como aspecto a mejorar sería el tema de la pantalla. Me parece que tiene una pantalla muy chula que funciona francamente bien, pero durante el día la verdad es que la pantalla me cuesta muchísimo de ver. Cuando le está dando el sol a plena luz del día la pantalla apenas se ve y creo que es una pena que teniendo todas las funcionalidades que tenemos en el patinete eléctrico y teniendo todas las opciones que tenemos, pues que durante el día digamos que tengamos una mala experiencia de uso con esa pantalla que se ve bastante limitada a plena luz del día. Por la noche sí que se ve de lujo, tiene iluminación LED, se ve de ole, pero por el día eso debería de mejorar para que se pudiese ver de una forma mucho más rápida, porque hay muchas veces que intentamos comprobar la velocidad a la que vamos o cualquier otro parámetro, incluso la marcha, y no podemos verla porque no se ve bien porque le da la luz del sol. La pata de cabra es otro aspecto que yo creo que podría mejorar, ¿vale? Es una de esas chorradas que están ahí en el patinete que tú las ves y dices, bueno, pues funciona, pues para qué quiero tocarla, pero yo desde un punto de vista más crítico, ¿no? Y yendo ahí a buscar el fallo, creo que podría mejorarse esta pata de cabra y podría incluirse una un poquito más gorda y un poquito más larga, porque sí que es cierto que cumple bien su función, pero cuando colocamos el patinete eléctrico en alguna cuesta que tiene algún que otro grado de inclinación, pues notamos que el patinete eléctrico se vence y se nos puede llegar a caer, y sería una pena que se nos cayese un patinete eléctrico de estas características y de estas prestaciones y se nos pudiese dañar por algo tan simple como cambiar la pata de cabra. Y por último, amigos, vamos a hablar acerca de lo que más os importa a todos, que sé que es el tema del precio. ¿Cuánto dinerito cuesta este ViewMax XS10 Pro? Bueno, pues si vamos actualmente a día de hoy a su página web, vamos a encontrarnos este pedazo de patinete eléctrico por un precio de 1000 euros. Sí, amigos, este patinete eléctrico tiene un PVP estipulado de unos 1.500-1.600 euros, pero actualmente la gente de ViewMax pues se les ha ido la olla o yo que sé qué han hecho, están tirando la casa por la ventana y han dejado este pedazo de patinete eléctrico por un precio de unos 1.050 euros. Un precio que sinceramente me parece absurdo para todo lo que tiene este patinete eléctrico. Además, os voy a dejar por aquí debajo también un cupón de descuento para terminar ya de romperlo todo y deciros que con este cupón, con el código MIPATINETE365, vais a conseguir un 5% de descuento en vuestra compra, con lo cual vais a tener un pedazo de patinete eléctrico por un precio irrisorio para todo lo que os ofrece. O sea, sinceramente, si podéis y si estáis pensando en cambiaros de patinete eléctrico, si estáis pensando en adquirir uno nuevo o tener incluso un patinete eléctrico pequeño y otro potente y grande, pues tener muy en cuenta esta marca de ViewMax, tener muy en cuenta este patinete eléctrico, este XS10 Pro, porque tiene un precio desorbitado, un precio muy bueno para todo lo que ofrece. Y si me preguntáis la recomendación final, ¿qué consejos doy yo? ¿Qué es lo que haría yo en vuestro lugar? Pues sinceramente me compraría este patinete eléctrico pero con los ojos cerrados. Y es cierto, es verdad, todo lo que he podido encontrar durante todo este tiempo utilizando este patinete eléctrico son cosas positivas. Prácticamente todo lo que le he encontrado negativo son chorradas, son cosas que podrían mejorarse desde un punto de vista ya demasiado técnico, pero en cuanto a nivel de funcionalidad, de calidad, me parece un patinete eléctrico de 10, bien construido de los pies a la cabeza y que ofrece todo lo que podemos llegar a necesitar en un patinete eléctrico. Como siempre os digo, yo os recomiendo este patinete
patinete eléctrico porque ha superado con creces todas mis pruebas y todos mis controles de calidad y todo lo que suelo realizar yo con todos los patinetes eléctricos. Pero no quiero decir que sea el patinete eléctrico ideal para ti, porque para eso tendría que conocer cuáles son tus necesidades. Tú igual no necesitas un patinete eléctrico dual motor que te dé 70 kilómetros de autonomía si realmente vas a utilizar el patinete eléctrico para ir a comprar el pan o hacer 4 recados por la calle y ya está. O igual si vives en un cuarto sin ascensor no te interesa subir esos pedazos de 30 kilos que pesa este patinete eléctrico para llegar a guardarlo en tu casa. Entonces todos estos valores, todas estas cosas son las que tenéis que tener realmente presentes y en cuenta a la hora de adquirir un patinete eléctrico. Yo os puedo aconsejar, os puedo decir que sí, es un buen patinete eléctrico. Si tenéis la oportunidad, si realmente es lo que estáis buscando, podéis comprarlo con totalmente seguridad, con totalmente fiabilidad, porque estamos ante una marca que, aunque sí que es cierto no es muy conocida, están haciendo ahora y nos ofrece un pedazo de patinete eléctrico por un precio muy bueno. Es más, es que yo juraría que si compras los materiales sueltos por ahí, lo que ya vienen siendo los motores y la batería, se te van ya 500, 600 euros y no tienes aún ni la estructura, ni tienes todo lo controladores, ni todo lo que tiene. O sea, tiene un precio bastante bueno y sinceramente los que podáis yo os aconsejaría que os lo penséis bien, porque este patinete eléctrico viene apuntando muy buenas maneras y Viewmax también viene apuntando muy buenas formas con este pedazo de gama de patinetes eléctricos de entrada que nos están ofreciendo, porque no solo tienen este patinete eléctrico que os estoy comentando, sino también en su página web tienen un montón de modelos que os invito a que os paséis por allí y le peguéis un vistazo a todo el catálogo que tienen. Es que estoy pensando, ¿dónde tiene esta gente el beneficio? Si son los patinetes muy baratos. No lo sé. Así que nada amigos, espero que os haya gustado un montón esta review. Si ha sido así, ya sabéis, dadle un fuerte like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, queréis que os aconseje qué patinete eléctrico comprar, pues dejarme aquí debajo en los comentarios del vídeo cuáles son vuestras necesidades y yo os ayudaré encantadamente. Además también os invito a que os unáis a nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365, que la tenéis por aquí debajo. Y también os invito a que me sigáis por mis 2 redes sociales, Facebook e Instagram, también la tenéis por aquí, y también TikTok, que tenéis todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Recordad, muy importante, que si has llegado hasta este canal, hasta este momento y todavía no estás suscrito, pues que aproveches y te suscribas a este canal. Por aquí te voy a dejar un vídeo de mi canal que quizás no has visto y seguramente te va a resultar muy interesante, y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas y para que te unas a esta gran comunidad. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete de 365 y nos vemos en el próximo capítulo.